Bueno, esto lo hago al final. Vamos en esta mañana a estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Y quisiera que lo hiciéramos orando, haciendo una oración. Y le voy a pedir que nuevamente se ponga ahí brevemente de pie en su lugar y vamos a orar a través de su palabra. Salmo 119 es un salmo que nos habla de la excelencia, de las maravillas, de la riqueza de la palabra o que hay contenida en la palabra de Dios. Y el salmista ahí en Salmo 19, en el versículo número 8 y unos versículos más adelante lo voy a leer, del verso 8 al 18, dice: yo quiero respetar tus normas, no me abandones por completo. ¿Cómo podrá un joven portarse rectamente viviendo de acuerdo a tu palabra? De todo corazón te busco, no dejes que incumpla tus mandatos. Guardo tus palabras en mi corazón para así no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus normas. Yo proclamo con mis labios todos los decretos de tu boca. Al seguir tus mandatos me alegro más que en todas las riquezas. Meditaré tus preceptos y contemplaré tus sendas. En tus normas me deleitaré, no he de olvidar tu palabra. Amén. Favorece a tu siervo, viviré y respetaré tu palabra. Amén. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Tú y yo debemos aspirar a hacer de la palabra de Dios lo que el salmista expresa a través de estos pasajes y bueno, a través de todo el Salmo 119. Nosotros miramos al escritor, su amor por la palabra, su respeto, su honra, lo valioso que para él es la palabra de Dios. Y tú y yo como creyentes todos los días de nuestra vida tenemos que alimentar ese respeto por su palabra. Amén. Ese deseo de vivir, respetar sus normas, vivir de acuerdo o conforme a su voluntad. Amén. De deleitarnos en lo que Él nos ha mandado a hacer. Eso es un trabajo de todos los días, no Amén. Es un trabajo de los domingos nada más. Ese es un trabajo de todos los días. Amén. Que nosotros tenemos que fomentar en nuestra vida este amor por la palabra de Dios. Aquí se dirige a los jóvenes porque pues de jóvenes pues no siempre nos portábamos bien, ¿o sí? ¿Verdad que no? Por eso dice el salmista: ¿cómo podrá un joven portarse rectamente? Algunos dirán, pues metiéndole una buena tunda. No, a veces eso no funciona. A veces hay hijos que les encantan las tundas, ¿verdad? Otros sí las hacen caso, pero con psicología tampoco, ¿verdad? ¿Sabe cómo dice que se logra que se comporte? Viviendo de acuerdo a su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias porque nos ayudas en esta mañana para vivir de acuerdo a tu palabra. Padre, danos un corazón que te busque, que cumpla tus mandamientos. Danos un corazón que guarde tus palabras para no pecar contra ti. En esta mañana enséñanos tus normas y ayúdanos a proclamar con nuestros labios los decretos de tu boca. Padre, que al seguir tus mandatos encontremos alegría, que esto sea más una riqueza para nosotros que cualquier otra cosa material. Ayúdanos para que en esta mañana meditemos en tus preceptos y podamos contemplar tus caminos, que nos deleitemos en tus normas, que no nos olvidemos de tu palabra. Ayúdanos para vivir y respetar tu palabra. Y en esta mañana abre nuestros ojos
para que nosotros veamos las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento. Voy a rogar que sean tan amables de conseguirme una botella con agua, por favor. Y muy bien. Cantábamos una canción antepenúltima que decía: en totalidad aquí, ¿verdad? Rindo alma y ¿qué? Corazón. Qué preciosa canción. Yo espero que eso no sea un solo canto para usted, sino que sea una vivencia de todos los días. Amén. Tómame en tus brazos, Cristo, ¿verdad? Haz de mí lo que tú quieras. ¿Cuántos en realidad están dispuestos, si quieren que el Señor haga en sus vidas lo que Él quiere? ¿Estás seguro? Cuenta con el que está hablando, dile: ¿estás seguro? Le voy a decir por qué. Porque eso puede implicar dolor y sufrimiento, ¿lo sabía? Porque Él puede quitar cosas de tu vida que tú amas, pero que a Él no le agradan. Él puede quitar cosas con las cuales has estado viviendo y que son un estorbo en tu vida, y al quitarlas, duele. Vuelvo a repetir: ¿cuántos quieren que realmente Él cambie sus vidas? Amén. Bueno, ya hay menos manos, como que ya dijeron: no, pues ya le bajamos de todo. Como que eso del dolor y del sufrimiento no me gusta, ¿verdad? No, mis amados hermanos. El caminar del creyente es un caminar entre espinos y cardos. ¿Me escuchan? El caminar del creyente no es en una calzada libre de obstáculos. No, el caminar del creyente es un caminar entre espinos y cardos. Y nosotros tenemos que aprender en ese caminar a no herirnos con los espinos y los cardos. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que, por tener una vista corta, todo el tiempo se están lastimando. Y no es la voluntad de Dios. Por eso leía el Salmo 119. Cuando tú y yo aprendemos a guardar sus mandamientos, a vivir su palabra, evitaremos herirnos nosotros mismos. Muy bien, fíjese que la semana, no sé si fue de lunes para martes o de martes para miércoles o de domingo para lunes, no recuerdo, tuve un sueño. Y rara vez yo tengo sueños particulares, pero me hallaba yo aquí en el templo en una reunión, y no recuerdo si era de noche o era de día, no tengo muy bien, no recuerdo bien, pero hay algo que sí recuerdo muy bien, y que estaba un servidor enseñando la palabra de Dios y la iglesia estaba escuchando, y hacía una pregunta, y la pregunta era: ¿cómo está tu vida espiritual? Y entonces, ¿sabe qué? Entendí de parte del Señor que les tengo que hacer esa pregunta en esta mañana, porque el Señor conoce los corazones. Amén. Yo lo puedo ver a usted aquí muy bien arregladito, muy sonriente, muy quitado de la pena, pero yo no sé cómo es su vida espiritual saliendo del templo. Aquí yo lo veo que participa en la alabanza, en la adoración, se alegra, levanta sus manos, se le salen las lagrimitas, varias cosas, pero yo no sé cómo estén las cosas en la casa, en su vida diaria. Y así que yo le hago la pregunta: ¿cómo está su vida espiritual? Y yo podía ver en la cara de muchos que muchos agachaban la vista, muchos había como una especie de culpabilidad reflejada en sus rostros.
otros como confusión. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Sabe? Esta era una de las preguntas muy comunes en nuestro pastor Rodolfo Flores. Siempre que tenía la oportunidad de ver a alguien movido por el Espíritu de Dios, una de las preguntas que le hacía era: ¿cómo está tu vida espiritual? Y ya sabe, cuando eso se le pregunta a la persona, como que si le echaran sal, ¿verdad? No saben cómo zafarse. Ella se dio cuenta que bonito está el día, y a veces tratamos como la mujer samaritana, ¿verdad?, de no contestar. Pero mire, usted podrá no contestarme a mí, usted podrá decirme 1001 argumentos, pero Dios conoce los corazones. Amén. Y hermanos, hay algo que debemos de atender. Esa pregunta pudiéramos darle varias respuestas, pero en sí la pregunta tiene un solo objetivo: llevarnos a la reflexión en nuestra condición espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia local. Y una de las cosas que llevan en detrimento nuestra vida espiritual es el hecho de no entender que los días que vivimos, hay días malos. ¿Sí sabe usted que hay días malos? Sí. ¿Quiénes han tenido días malos en su vida? Y usted dirá: yo ahorita estoy teniendo días malos, ¿verdad? Hay días malos en nuestra vida. No importa cuánto ores, cuánto conozcas la palabra de Dios, cuánto adores, cuánto vengas al templo, siempre habrá días malos. El asunto no es ese. El asunto es cómo está tu vida espiritual para hacerle frente a los días malos. Tú debes entender eso el día de hoy. No pienses que porque eres creyente se te extendió un certificado de inafectabilidad. No, ahora que soy creyente, ni el diablo puede hacerme cosquillas. No, al contrario. El ataque, las pruebas van a ser más fuertes por el hecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Ninguno de los que estamos aquí tiene ese certificado de inafectabilidad. Usted no puede decir: no, en el Centro Cristiano del Camino me dieron un certificado que dice certificado. El presente certificado se extiende a Jorge, ¿verdad?, el cual certifica que lo hace inafectable ante las acechanzas del diablo, las tentaciones de la vida, los días malos. ¿Usted tiene un certificado así? No, ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Entonces hay días malos. El problema está en que nosotros no sabemos hacer uso del tiempo o redimir el tiempo en beneficio de nuestra vida espiritual. Cuando habla de días malos, no podemos evitar de entender que está hablando de tiempos. ¿Cierto o no? ¿Cómo es que nosotros hacemos uso del tiempo antes de los días malos? ¿Cómo nos preparamos? Capítulo número 5 de Efesios. Vamos a leer un par de cosas interesantes ahí. Dice el primer versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Note la primera palabra. ¿Qué es lo que dice? Ser. ¿Cómo dice? Ser. A mí me fue enseñado por mi pastor que primero está el ser y luego el hacer. Amén. Amén.
Diga conmigo, primero está el ser y luego el hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Sed pues. Esta frase nos deja ver que en tu vida y en mi vida hay metas que alcanzar. Amén. Amén. En tu vida y en mi vida hay metas, objetivos que lograr, que alcanzar. No solamente debes proponerte cosas, alcanzar cosas de carácter terrenal, secular, como terminar una carrera, conseguir un buen esposo, una buena esposa, hacerte de un negocio quizás, o de una casa, o de esto, de aquello. Esas cosas son necesarias para vivir aquí en esta tierra, pero entendemos que no somos eternos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y así como tú te propones alcanzar cosas en las cosas terrenales, tú debes de tener, y yo debo tener, un mayor ímpetu para alcanzar metas y objetivos espirituales. Gloria a Dios, amén. En tu vida espiritual esto debe de ser característico. El que se te identifique como un hijo de Dios, una hija de Dios, que está esforzándose por alcanzar las metas que le han sido propuestas por el Padre. Amén. Entonces Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Tienes una meta. Tengo una meta que alcanzar. Imitar al Padre. Gloria a Dios, amén. Y eso ineludiblemente está conectado con la vida espiritual. Amén. Cuando está hablando del Padre, no está hablando del Padre terrenal, está hablando del Padre celestial. Entonces, está hablando de cosas espirituales. Dice, y andad en amor. Amén. Otra meta. Amén. Tenemos que caminar en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero mire lo que continúa diciendo, pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Amén. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual, o inmundo, o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Amén. Entonces mire, después de que nos fija una meta, nos hace una advertencia muy seria y que está conectada con la vida espiritual. Las cosas de las cuales está hablando aquí Pablo no deben formar parte de nuestra vida como hijos y como hijas de Dios. Amén. Eso no es espiritual. Eso es eminentemente de naturaleza pecaminosa y carnal. ¿Cierto o no? Sí. Así que el Señor está diciéndonos un par de cosas que afectan la vida espiritual nuestra, que son un obstáculo. Tan grave es que dice que los que se involucran en este tipo de cosas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, es decir, quedan excluidos. ¿Por qué dice esto? Porque ninguno que se precie de ser hijo o hija de Dios estaría involucrado en tales prácticas. Amén. Porque nadie que se precie de haber nacido de nuevo tendrá en su vida los vestigios de la vida pasada. Amén. Amén. Y entonces el verso 6 lanza una advertencia. Sigue con las advertencias. Nadie os engañe con palabras vanas. El día de hoy hay muchas palabras vanas.
Y al día de hoy muchos creyentes están siendo engañados con palabras vanas, de movimientos diversos que han surgido a través del mundo y que cada vez toman más fuerza. Hay creyentes que han llegado a pensar que el aborto no es tan malo. Tan es así que hay mujeres creyentes que están viviendo fuera de la voluntad de Dios en inmoralidad sexual y se han practicado abortos. Mujeres que profesan fe en Jesús. Y muchas veces es con consentimiento de su esposo. ¿Por qué? Porque han sido engañados con palabras ¿qué? Vanas. El asunto de la identidad de género. ¿Cuántas personas no han sido engañadas con las palabras vanas del movimiento LGTBI? ¿Y cuántos creyentes, usted se sorprendería, se muestran simpatizantes? ¿Por qué? Porque al interior de muchos hogares han sido engañados con palabras vanas. Y están surgiendo al interior de muchos hogares conflictos con hijos y padres por ese asunto. Los hijos han estado escuchando cosas en la escuela, con su círculo de amigos. Ven cosas a través de los medios tecnológicos, los medios de información. Y están siendo ¿qué? Engañados con vanas palabras. Y esto es un asunto serio. Hace unos días se comunicó un padre de familia conmigo que le urgía hablar, entrevistarse conmigo, él y su esposa. Nos reunimos y él estaba muy triste, confundido, avergonzado, porque su hija de 12 años le dijo que no creía en Dios. Y eso no fue lo peor del caso. Le dijo que ella creía que era lesbiana. 12 años. Y se le sumaba que se cortaba. Imagínese usted la escena, el corazón de los padres. El asunto es que esta señorita ha estado siendo engañada, pero los padres también. Ellos creían que no pasaba nada. Ellos creían que podían dar libertades sin restricciones, sin límites. Y entonces, al final ellos se dieron cuenta que como padres habían estado fallando en una serie de aspectos. Lo primero, su vida espiritual. Y una cosa que me dijo el padre, dice, yo pensé que nunca me llegarían a mí los días malos. Pensé que era para otro, no para mí. Y le dije, pues ya te diste cuenta que los días malos llegan para todos. Y está viviendo a día de hoy días malos. El asunto está, ¿cómo está su vida espiritual para enfrentar los días malos? ¿Y sabe cómo me dijo? No tenemos comunión con Dios como debería de ser. No tenemos un altar familiar en la casa. No estamos viviendo, como dice el Salmo 19, conforme a la palabra, etc. O sea, ellos reconocieron su falla. Y entonces esta niña quedó expuesta al engaño y lo abrazó como una verdad. Y como esto, tenemos una serie de situaciones más en las cuales muchos creyentes están siendo engañados con palabras vanas y que están en total oposición a la moral y santidad de Dios.
Dice, nadie os engañe. O sea, es responsabilidad tuya y mía mirar por la integridad de nuestra vida espiritual. No es del pastor. El pastor está aquí solo para enseñarte la palabra de Dios, decirte por dónde debes de ir. Pero tú, y solamente tú, eres responsable de tus actos y de tu vida espiritual. Amén. Tú no puedes andar buscando culpables. Es tiempo de que nos hagamos responsables de nuestra vida espiritual y atenderla como se debe de atender. Dice, porque por medio de estas cosas, es decir, de estos engaños, de esta sutileza, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, Dios no va a guardar silencio. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dios no va a guardar silencio para con los suyos. Y sigue la recomendación: no lleguéis pues a ser partícipes con ellos. Mire, ¿cuál es el poder del engaño, de la trampa, de la seducción? Que muchos se llegan a sumar a esas prácticas, pensando que no hay nada de malo, que eso no ofende a Dios. Otras cosas sí, pero eso no puede ofender a Dios. O sea, como que andamos, pues nos ponemos como si fuera la palabra de Dios, como hacen las amas de casa cuando van a preparar frijoles. ¿Qué se hace cuando van a preparar frijoles? Andan quitando, ¿verdad? Este sí, este no, este sí, este no. Y parece que hacemos eso con la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No, mis amados hermanos. No podemos abrazar el engaño. No podemos ir en detrimento de nuestra vida espiritual. Y entonces él dice, porque en un tiempo eras, tiempo pasado. Amén. Así es. Eras tinieblas, Amén. Así es. pero ahora sois luz en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esas cosas de las que él viene hablando tienen conexión con las tinieblas. Nada que ver con el reino de la luz. Y tú debes de dar por entendido que tú ya no eres eso, sino que ahora eres alguien que es luz en el Señor. Y entonces dice andar o vivir o caminar como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Amén. Y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Amén. Así es. La persona que en su vida espiritual hay estabilidad, hay avance y hay crecimiento, tiene claridad en esto, discernimiento. Amén. ¿Cuánta falta de discernimiento hay hoy en día en medio del pueblo de Dios? Hay tanta falta de discernimiento de lo que está surgiendo. La palabra nos enseña más adelante que no solamente los días serían malos, sino peligrosos. ¿Sí entendemos la palabra peligroso? Vamos a ver 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto: que en los postreros días, ¿qué dice? Vendrán tiempos que, ¿cuáles son esos postreros días? Estos. Dígame si el día de hoy el peligro no ha aumentado en las naciones de la tierra. Claro, en diferentes formas. Tú y yo debemos comprender, amados hermanos, que no estamos en tiempos de paz. Son tiempos peligrosos,
son tiempos hostiles para nosotros como hijos de Dios. Porque, como fue anunciado por el Señor Jesucristo, la maldad se iba a multiplicar. ¿Se ha multiplicado o no se ha multiplicado? En todos los sentidos. La maldad a través de la inmoralidad sexual, a través de estos grupos. La maldad a través de la violencia, de los asesinatos. Cada vez los asesinatos son más violentos, mis amados hermanos. Cosas que antes no se oían, ahora se escuchan. Ahora ya no les importa solo matar personas adultas, niños y bebés de brazo también. Cosas y hechos realmente que tú no puedes entender que exista gente que haga ese tipo de cosas. La maldad se ha multiplicado. Y dice que hay una consecuencia, que el amor de muchos, por causa de esa maldad, se iba a ¿qué? A enfriar. Su vida espiritual, en lugar de ir en aumento, iba a ¿qué? Venir en detrimento. Mis amados, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo estás de discernimiento? ¿Estás entendiendo los tiempos que estás viviendo? ¿Estás entendiendo lo que a Dios le agrada para ti? ¿Qué es lo que le agrada a Él en este tiempo que estás viviendo? Yo te hago la pregunta nuevamente. ¿Tu vida espiritual le está agradando a Dios? Esa respuesta solo la tienes tú y solo la tengo yo. ¿Le está agradando a Dios nuestra vida espiritual? ¿Cómo sé si le está agradando? Pues a la luz de lo que estamos hablando. ¿Qué tanto te abstienes de participar en obras infructuosas de las tinieblas? Es vergonzoso ver cómo muchos creyentes se involucran en tales obras. Por no quedar mal, prefieren quedar bien con el hombre y quedar mal con Dios. Y así pretendemos entrar al reino que dice el Señor: no te engañes. Ninguno que obra o participa tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Él es categórico. No pensemos que porque hicimos una oración confesándolo a Él como el Señor y Salvador, ya estamos del otro lado. No. Tiene que haber una evidencia, frutos dignos de arrepentimiento, lo dice el apóstol Pablo. No solo es cuestión de una oración. Lo que tú confesaste tiene que ir respaldado por una serie de acciones que dejan ver que tú eres un hombre y una mujer arrepentida. Amén. Y que estás buscando agradar al Señor. Amén. No a ti mismo. Muchas veces caemos en ese error. Por agradar a otros participamos en lo que no debemos participar. Debemos entender que no hay nada bueno en las obras de las tinieblas. Son infructuosas, no producen absolutamente nada. Solo más esclavitud para tu vida y para mí. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Este es un mensaje, no está dirigido al creyente. En el contexto en el que está dicho, está dirigido a la persona que no cree. Porque la persona que no cree está muerta, está entre los muertos. ¿O hay alguien aquí que todavía está entre los muertos? Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo por medio del bautismo. Nosotros tenemos vida, ya no podemos contarnos dentro de los muertos. Entonces, ¿por qué nos gusta andar con los muertos? ¿Por qué nos gusta andar con los muertos en la fiesta? No es
ilógico? La única manera en que quizás el Señor te justifique de andar en compañía de muertos es para que tú les digas: despiértate, tú que duermes. Amén. Eso es lo único. Así es, gloria a Dios. De ahí en fuera, Él no permite que te relaciones con muertos, porque Él es vida. Amén. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Ahora, lo que está hablando aquí también es importante. Cuando yo me asocio con las personas incorrectas, mi vida espiritual es afectada. Por eso dice el apóstol Pablo: asóciate con los humildes, Amén. asóciate con los que creen en el Señor, porque tu vida espiritual irá ¿en qué? En aumento y no en detrimento. ¿Con quién te asocias? Nos está hablando de eso. No participes, no te asocies. ¿Cuál es tu círculo de amistades? Recuerda que el círculo de amistades, como esta señorita que te estaba hablando, ¿a dónde la llevó? De creer a no creer. Y a creer otra cosa que no es. Mire, y se lo digo padre de familia, porque usted si tiene niños pequeños o abuelos, es tiempo de que abran los ojos. Los tiempos son peligrosos. Estos tiempos ya no son en los que usted y yo estábamos en la primaria. Estos son realmente peligrosos para nuestros niños. Porque resulta que esta señorita tenía una familia virtual en internet. Porque hay en internet lugares donde se forman familias virtuales. Y entonces, ¿qué cree? La estaban adoctrinando. Es que tu papá, tu mamá no te quiere. Nosotros somos tu familia ahora, etcétera, etcétera. Y a mí, ¿quién me dice que el que está atrás de eso no es un pedófilo? No es uno de estos hombres o mujeres perversos que solamente quieren captar jovencitos y jovencitas para destruirlos. Una familia virtual donde le decían que la amaban y que esto y que el otro. Hágame el favor, ¿qué nivel de engaño estaba abrazando? Habló en fe, estaba abrazando. Creyendo en algo irreal. Pero así hay muchos creyentes. Lamentablemente. Espero que usted no sea uno de ellos. Y si es uno de ellos, hay tiempo para corregir. El Señor quiere que corrijamos el estado de nuestra vida espiritual. Entonces, verso 15 dice: mirad pues diligentemente cómo andéis. Vuelve nuevamente. Mirad, es decir, pon atención en ti mismo. Atiende tu vida. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Esa expresión es: atiende con diligencia tu vida. Mira tu condición espiritual, cómo estás viviendo. Dice: no como necios, tienes que vivir como alguien sabio, Amén. que está buscando la sabiduría de lo alto para dirigir su vida. Amén. Pon atención a las cosas de carácter espiritual. Redimiendo el tiempo. Este es el verso clave, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. Entonces, mire usted lo que el Señor nos está llamando a atender. ¿Podrá usted enumerar mentalmente cuáles son las causas o las cosas que han estado afectando su vida espiritual? ¿Tendrá esa capacidad de pensar en 3 cosas que están afectando al día de hoy su vida espiritual? ¿Por qué ya no ora como debe de orar? ¿Por qué no estudia la palabra? ¿Por qué usted ha dejado de congregarse sistemáticamente cuando es un mandamiento, no una sugerencia? Amén. Amén.
¿Cuáles son tus argumentos? Esos argumentos en el día malo no sirven de nada. No voy a la congregación, pastor, porque he tenido una semana bien agitada. Usted no sabe lo cansado que estoy. A veces la gente piensa que el pastor no trabaja o no se cansa, o que él no experimenta cansancio, o que él no sabe esas cosas. No, es que usted no sabe los niños, como si pensaran que el pastor no tiene niños o no tuvo niños que cuidar. No, es que usted no sabe los hijos, como si el pastor no hubiera tenido problemas con los hijos. Hermano amado, ¿cómo está tu vida espiritual? Imagínese si yo me armara de ese engaño, porque a veces el enemigo usa de este tipo de engaños. Ay, no, te vayas a enfermar. Bájale 2 rayitas a tú. El Señor sabe, ¿verdad?, cuánto haces por Él. No está mal que... ¿Me explico? Imagínese que yo adoptara o abrazara ese tipo de engaño, siendo alguien al cual el Señor le ha encomendado su grey. Que yo dijera, ay no, hoy no voy el viernes. He hecho tantas cosas el lunes, martes, miércoles, jueves, que creo que tengo derecho a faltar cada 15 días. ¿Usted cree que eso es bueno? No. Y que yo le diga a Gerardo, pues, para que veas lo que se siente, ¿verdad? No. Hermano, el cristianismo verdadero es un cristianismo de esfuerzo. Amén. Y de valentía. Gloria a Dios. Amén. Se necesita ser valiente para hacer lo que uno debe hacer. Amén. Amén. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué vas a hacer con respecto a ella? Mire, la palabra del Señor nos dice cuál es el nivel en el cual usted y yo debemos mantenernos. Romanos 12:12, vamos para allá. Voy a pedir que alguien lea la versión 1960 y con esto vamos a terminar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. No, 12:11, Romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, el apóstol Pablo está haciendo una serie de recomendaciones aquí en esta epístola y llega al punto en lo que habla a nosotros. Dice, si se trata de esforzados, no seas ¿qué? ¿Qué? Perezosos. Entonces el cristianismo es un esfuerzo ¿qué? Constante. Donde no podemos darle lugar a la pereza. Si tú le das lugar a la pereza, tu vida espiritual va a ser afectada. Esta versión que tengo dice lo siguiente, me gusta, porque dice así: manteneos espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Amén. Este es el nivel en el que tú y yo nos debemos mantener en nuestra vida espiritual. Es decir, la idea es que no permitamos que se apague nuestro celo, el fuego del Espíritu, por las cosas de Dios. De hecho, es un mandamiento que también es dado por el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. Amén. Entonces, mis amados hermanos, mantenernos espiritualmente fervientes, nuestra responsabilidad, es una de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes. ¿Cómo me voy a mantener ferviente? Sirviendo a Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Están sirviendo a Dios? Mire, yo he encontrado que a las iglesias asisten 3 tipos de personas.
los que son miembros, los que son amigos de la iglesia y los que son visitantes de una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Los que son miembros, como se dice coloquialmente, tienen puesta la camiseta. Hay gente esforzada, gente que sirve, gente que participa, gente que da, gente que trabaja. Esos son los miembros. Los amigos es los que vienen, les gusta el ambiente de la iglesia, de vez en cuando ayudan, de vez en cuando dan, les cae bien la iglesia, son cuates. Pero no le puedes permitir un poco más allá, porque entonces dicen, no, pues es que esto, no, pues que el otro, varias cosas. Y los que son visitantes, pues ni qué esperanza tenemos, ¿no? Porque son los que nada más vienen, se sientan, pasan un momento chévere, bueno aquí, amén, y que Dios los bendiga a todos. Y no los volvemos a ver sino hasta dentro de 7 días. No están en las oraciones, no participan en los seminarios, en los cursos, en nada. ¿En qué categoría te ubicas? Así como estoy viendo las caritas, las vi en el sueño. Entonces, mantenernos fervientes es nuestra responsabilidad. Requiere esfuerzo, entrega, Amén. pasión. Amén. Amén. Entonces, qué hermoso es estar al lado o convivir con una persona ferviente en espíritu. Amén. Amén. ¿Verdad? Los días malos, ¿cómo está? Ferviente en espíritu, no se está quejando, sino que glorifica a Dios en medio de los días malos. Y Él guarda la esperanza, y Él sabe que Dios le va a dar la fuerza, le va a dar las herramientas para salir adelante. Gloria a Dios. Amén. Él no es no es escapista. Él sabe la realidad. Estoy en días malos, pero sé que mi Dios me va a ayudar. Amén. Sé que mi Dios me va a sacar de esto. Y se empuja. Y en lugar de estar en su casa, cortándose con un cuchillo de palo, ay, pobre de mí, cómo sufro, pobre de mí. No, Él está empujándose para buscar del Señor, ¿verdad? Participa en las cosas del Señor, se mantiene en el fuego, busca a personas que están calientitas, ¿verdad? Y no témpanos de hielo. No. Esos son los fervientes, los que están buscando crecer en su vida espiritual. No les importa el clima, no les importa el tiempo. Si hay un espacio de tiempo, lo redimen sabiamente. Dicen, hay algo en la iglesia. Parece que hay algunos que están buscando que haya en la iglesia para no ir a la iglesia. Pero hay otros que los fervientes en espíritu que dicen, habrá algo en la iglesia para estar ahí. Amén. Y le voy a comentar una frustración santa que trae. Hace un par de días tuvimos la visita de alguien por aquí. ¿De quién fue? Y fue realmente ver triste que muchos de ustedes, inclusive líderes, no se presentaron. Es vergonzoso y triste. Eso deja mucho que desear. Porque preferiste redimir el tiempo no en el Señor, sino en otro lado, dándote gusto a ti mismo. Hermanos, nuestra vida en esta tierra es breve, no es eterna. Atiende a las cosas espirituales. Mira por tu vida espiritual, cambia las cosas que tienes que cambiar. Los días malos están presentes y se van a intensificar, déjenme decirle. El Señor lo dijo. Tan malos son algunos días que muchos apostatarán de la fe. El amor de muchos se va a enfriar. Bueno, Eclesiastés le dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. El que dice no tengo contentamiento es porque tiene una vida espiritual estéril, fría. Pero el que es ferviente en espíritu, cuando venga el día malo,
siempre tendrá el gozo del Señor, el cual es su fortaleza. Amén. Y lo va a ayudar a pasar el valle, lo va a ayudar a pasar el desierto, lo va a ayudar a caminar por el fuego o por las muchas aguas. Y él saldrá en una sola pieza. Amén. Amén. Está Gloria aquí a Dios. conmigo. Eso es lo que el Señor espera de ti, de tu vida espiritual y de la mía. Así que ahí le dejo esto para que se lo lleve para la reflexión y haga lo que tiene que hacer. Que para eso Dios le ha confiado su palabra. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te adoramos y te bendecimos. Señor, lámpara es a tus pies, a nuestros pies tu palabra, y es lumbrera a nuestro camino. Tú conoces, como dice el salmista, mi levantarme y mi sentarme. Tú conoces desde lejos mis pensamientos. Nada de mí te es oculto. Tú sabes cuál es la condición de mi vida espiritual. Tú mejor que nadie. No permitas que yo siga viviendo engañado. Padre, yo te ruego que en esta mañana, en el nombre de Jesús, si hay entre nosotros hijos o hijas tuyas que se han dado cuenta porque tu Espíritu Santo les ha mostrado la maravilla de tu palabra y ha abierto sus ojos, y se han dado cuenta que han caído en una serie de engaños, fortalécelos en su hombre espiritual para que, Señor, ellos renuncien al engaño, salgan del engaño y ya no se vuelvan participantes del engaño, que con palabras vanas y sutiles, huecas, fueron envueltos, y que les hizo pensar: no, tu vida espiritual está bien, siempre y cuando tú hagas esto y el otro, tú estás bien, ya estás del otro lado. Eso es un engaño sutil. Es algo en el cual se nos enseña que como que el cristianismo no necesita esfuerzo. No, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que fortalezcas cada alma, cada espíritu que hay aquí, y que ellos puedan vencer, que ellos sean libres de todo engaño, de toda trampa en la cual cayeron, que sean libres del lazo del cazador, y que, Señor, cada uno de ellos atienda su vida espiritual, que mire con diligencia cómo está su relación contigo, su vida espiritual. Que, Señor, traigas discernimiento a sus vidas para que ellos puedan entender los tiempos, los días. Señor, que ellos trabajen, haya un espíritu, dales un espíritu fervoroso. Señor, quizás han estado por mucho tiempo apáticos, inactivos, infructuosos. Espíritu, ayúdales a tener un espíritu ferviente. Hazlos crecer en su vida de oración. Dales amor por tu palabra, por estudiar tu palabra, por meditar tu palabra, predicar tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer y no permitas que sigamos siendo seducidos. Tú nos has fijado una meta: ser imitadores tuyos como hijos amados. Tenemos un propósito, una meta, un objetivo que alcanzar. Ayúdanos a lograrlo, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Amén. Señor sea con ustedes. Tome su asiento. Nuestro hermano Israel continúa con la dirección. Bueno, hermanos, muy buen mensaje, ¿no? El día de hoy. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de recoger nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas también. Vamos a leer la palabra del Señor en Malaquías 3:10. Ya muchos los conocemos, pero yo le voy a pedir, por favor, que veamos esto no como un intercambio, no como algo que estamos obligados a hacer, sino veámoslo como un acto de gracia.